iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Amados hermanos y amigos, es un gusto en esta hermosa noche llegar hasta la intimidad de su hogar. Me acompaña mi esposa Liliana Carranza, mi nombre es Juan José Carranza. Damos gracias a Dios por la oportunidad que se genera este día para poder compartir nuestro testimonio y poder bendecir a algunas familias que puedan estar afrontando situaciones difíciles y aquellas familias que no las han pasado, que puedan evitar pasar esas situaciones difíciles. Queremos comentarles acerca de lo que hemos vivido, las cosas las cuales fueron obstáculos en nuestro hogar para poder continuar, y quizás este mensaje llevárselos y decirles de que uno nunca espera de que su hogar se destruya. Quizás no lo pensamos, no lo reflexionamos, no analizamos de que nuestro hogar se pueda destruir en algún momento. Iniciamos, les contamos, mi esposa nació en un hogar cristiano, ¿verdad? Desde muy niña se crió en una iglesia cristiana donde había una buena doctrina, la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca faltó. Mi suegra pues siempre se encargó de llevarla a la iglesia y de que ella pudiera recibir del Señor. En el caso mío fue diferente, pero a los 17 años llegué al Señor y fue donde nos conocimos en la obra del Señor, sirviendo, buscando de Dios. Corríamos una carrera, ¿verdad?, que era para alcanzar las almas, y así fue como inicia nuestra aventura. Nos enamoramos, comenzamos una relación, fuimos novios 5 años y medio, nos guardamos en integridad, y les cuento todos estos detalles porque más adelante ustedes van a poder entender por qué hablo acerca de estos detalles. Nos guardamos hasta el día de nuestro matrimonio. Nos casamos el 7 del 2007. Tuvimos una boda muy feliz. A los 3 años y medio de casados, el Señor nos concedió el milagro de poder tener nuestro primer hijo. Situación que no se podía clínicamente. Clínicamente estábamos descartados para poder ser padres, pero el Señor hizo el milagro en nuestra vida y nos concedió el poder tener a nuestro primer hijo, Mateo. Conforme pasaba el tiempo, Dios comenzó a bendecirnos, ¿verdad? Comenzó a bendecirnos de tal manera de que habíamos logrado algún tipo de solvencia económica, habíamos logrado
el poder estar diferentes dentro del lugar donde nosotros vivíamos. El Señor nos había prosperado, ¿verdad? Llegamos a tener una empresa también. Esa situación fue bastante dolorosa. Perdimos la empresa en el 2012. Fue una situación muy dura. Mi hijo estaba pequeño. Para mi esposa fue bien duro. Aparte de eso, también sufrí un accidente. Me quemé las piernas de segundo y tercer grado y eso vino a empeorar la situación. Pero también esto se los comento porque esa situación no nos dañó. Como matrimonio estábamos fortalecidos, sabíamos de que estábamos juntos y de que Dios no nos iba a abandonar, ¿verdad? En ese momento mi esposa pues jugó un papel muy importante. Yo entré en una situación de desesperación, en una frustración, pero ella jugó un papel muy importante. Pasado eso, volvimos a comenzar, ¿verdad? Volvimos a comenzar, volvimos a crecer, el Señor nos volvió a bendecir y nos bendijo aún más. Logramos salir del lugar donde nosotros vivíamos, fuimos a vivirnos a un lugar muy bonito, a un lugar muy hermoso. Ya Dios nos había bendecido mucho. A ese momento yo ya era gerente de nuevo, ¿verdad? De una empresa de distribución y mi esposa pues estaba trabajando en el gobierno en un muy buen empleo. Efectivamente, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Como les comentaba mi esposo, el Señor nos había bendecido muchísimo. Creo que Él siempre cumple sus promesas y cuando nosotros éramos jóvenes nos guardamos mucho, como les decía mi esposo, para Él y el Señor fue fiel con nosotros, fue fiel porque Él siempre va a ser fiel y nos bendijo mucho, a pesar que en el camino y con el transcurso de los años pues el enemigo buscó muchas áreas de nuestra vida para poder hacernos tambalear como matrimonio joven. Pero el Señor nos había preparado mucho para todas esas situaciones y nosotros pues perseveramos bastante en la obra, en buscarle, en servirle. Sin embargo, como mi esposo les comentaba, el Señor pues a pesar de todos los contratiempos, los atrasos, las pruebas que tuvimos durante los primeros años de matrimonio, el Señor nos volvió a levantar, nos restituyó, pero esa fue la parte donde nosotros pues creo que ahí nosotros perdimos mucho nuestro primer amor y eso creo que fue el inicio de haber dejado nuestro primer amor, el servirle al Señor, el ponerlo a Él en primer lugar, a cambio de las bendiciones materiales que Él nos había dado, a cambio de la bendición de poder ser padres, porque era algo que anhelábamos mucho. Nosotros pues dejamos eso de lado por disfrutar las añadiduras y fue ahí donde realmente se quedó una puerta abierta para que empezara realmente lo que fue y lo que nos llevó a que nosotros tuviéramos un fuerte movimiento en nuestra vida matrimonial, ¿verdad? Definitivamente en ese momento nosotros descuidamos nuestra área espiritual y queremos decírselo de esta manera porque lo que va a sostener tu hogar, tu familia, tus hijos es la relación que podamos tener con el Señor. Es el lazo más fuerte. La palabra del Señor dice que cordón de tres no se rompe, pero la hebra más fuerte es la mano del Señor sosteniendo tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, tu matrimonio. Y nosotros hicimos de lado todo eso. Comenzamos a darnos libertades que los hijos de Dios no pueden darse. Comenzamos a salir, a trasnochar, a dejar en segundo plano lo que es en primer plano. Y agarramos al Señor y lo pusimos a un lado y decidimos nosotros comenzar a vivir nuestra vida. Y comienza una escalera hacia abajo, ¿verdad? Nadie se cae de arriba hacia abajo de una sola vez. Comenzamos a bajar peldaños por peldaños por peldaños. Comenzamos una guerra. Nosotros le llamamos a esa etapa de nuestra vida una guerra campal, donde yo le reclamaba y ella respondía, donde nos convertimos en enemigos, nos volvimos enemigos, le dimos libertad a los celos, a la discusión,
comenzaron las faltas de respeto. Nunca llegamos a un tema de violencia física, pero sí llegamos a violencia verbal, ¿verdad? Donde nos comenzamos a faltar el respeto. Y sobre todo, y quizás marcar este punto, es de que ignorábamos que nuestro hijo estaba en medio de todo este problema. Por nosotros estar peleando, discutiendo, defendiendo cada quien su punto, ignorábamos que nuestro hijo estaba allí en medio, afrontando todo el problema de sus padres. Sí, efectivamente, yo creo que una de las cosas que nosotras las mujeres, sobre todo, y yo creo que muchas van a estar de acuerdo en lo que yo les voy a decir, nosotros somos muy sentimentales, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo nos presta un cofrecito dentro de nuestro ser donde nos permite almacenar todos los daños emocionales, psicológicos, en el caso de que ya haya daños físicos, todo eso que se presta para que un matrimonio llegue a sufrir la ruptura. Nosotros las mujeres tenemos ese arte de guardar cada palabra en ese cofre que el enemigo y nuestra humanidad se presta, porque lastimosamente nosotros a veces no sabemos utilizar o poner en las manos del Señor nuestros sentimientos. Entonces ahí vamos guardando todo, y siempre hay una segunda vuelta, como decimos, ¿verdad? No todos siempre estamos arriba ni todos siempre estamos abajo. Entonces cuando se nos presenta la oportunidad, que fue mi caso, de poder sacar todo aquello que yo tenía dentro, lastimosamente que guardé, que no lo supe depositar en las manos del Creador, teniendo las herramientas suficientes como es la oración, la búsqueda continua, el consejo de una madre, teniendo a mi mamá llena de gracia y sabiduría del Señor, lo quise hacer a mi manera. Y el enemigo me prestó sus armas y yo tomé las mías humanas. Y empezó, como dice mi esposo, esa guerra. Eso de que nosotros las mujeres pues también tenemos mucho que ver en cuanto a esto, porque nosotros nos prestamos a que esto se abra, esta brecha, esta ventana que nosotros le abrimos al enemigo, se abra más con nuestras actitudes, porque bien sabemos que el Señor nos ha dado de su gracia y también tenemos las herramientas de parte del Señor para poder nosotros saber detener las situaciones, y muchas veces no lo hacemos porque preferimos nosotros tomarlo por nuestras propias fuerzas que dejarle las cosas o poner las cosas en las manos de Dios. Nosotros le abrimos la puerta entera de nuestro hogar al enemigo, dejamos la puerta para que él entrara y fuimos sus títeres, nos convertimos en unos títeres, hicimos lo que él quiso y le dimos libertad a nuestras molestias, a todo lo que puede expulsar el ser humano cuando se aleja de Dios. Recuerdo que una de los primeros conflictos que comenzamos a tener, porque cuando ya hay un disgusto matrimonial y cuando la esposa castiga al esposo no teniendo intimidad con él, definitivamente en la mente de la esposa hay un tema lógico. ¿Cómo tener intimidad con un hombre que pasa molestando todo el día? Un hombre que pasa hostigando, celando, peleando y en la noche viene a buscarme. Pero en esa situación abrimos una puerta mucho más grande, porque el hombre por naturaleza siempre va a desear tener relaciones con su esposa, y al no hacerlo, el enemigo comienza a minar la mente y el corazón del hombre para poder hacer cosas inadecuadas. Amiga, sí es, efectivamente, yo creo que eso es un error, amada amiga, hermana que me estás escuchando, que yo creo que todas hemos cometido cuando nosotras estamos molestas. Y es normal, es lógico, es natural, como lo decía mi esposo, que nosotros nos molestemos, porque nuestra naturaleza es ser consentidas, amadas, mimadas para poder llegar hasta ese momento. Sin embargo, nosotros podemos pasar el momento de la molestia, podemos pasar el momento de, mira, no me gusta esta forma que me lo dijiste, pero eso significa morir
a la naturaleza humana del capricho, que nosotros lastimosamente las mujeres hacemos mucho uso de esto, morir a nuestra naturaleza del orgullo, y sobre todo de saber que esa es una arma que nosotros las mujeres, como decía mi esposo, ocupamos para castigarlos. Más sin embargo, nosotros eso se vuelve luego un boomerang, se vuelve un arma de doble filo, se vuelve algo que lleva o genera que al final nosotros empujemos a que la relación se termine de destruir, porque aparte de la confianza que tiene que haber en una pareja, aparte del respeto que no se debe de perder, la intimidad viene ligada a esas tres cosas que no se puede perder ni romper. Entonces todos nosotros sabemos en qué momento, conocemos perfectamente a nuestros esposos, nuestro hogar, nuestro entorno, sabemos en qué momento podemos detenernos, hermano. Yo sé que si ahorita tú estás pasando una situación así, si te sientas luego y tú solita sin decirle a nadie y piensas en qué situación estás actualmente y en qué momento atrás sí pudiste haber accionado o reaccionado, y con la ayuda de Dios yo sé que siempre va a haber una respuesta, e incluso puede ser un momento donde, si estás escuchando esto, tú te puedas sentar y decir, bueno, ok, Señor, está bien, dime qué debo de hacer ahorita, porque luego pues igual cuando esto se viene y cuando esto se rompe, muchas veces creemos que vamos a salir adelante. Yo le comentaba a mi esposo que una de mis cosas que pasaban por mi mente era decir, bueno, si mi mamá pudo salir adelante, yo puedo. Y en vez de estar aguantando, y empezaban tantas cosas a dejar que el enemigo minara mi cabeza, pero como esos son nuestros planes, pero los planes de Dios no son esos. Entonces al final siempre nos toca llorar, derramarnos ante la presencia del Señor y decirle, Señor, ya no puedo, porque definitivamente si tú conoces del Señor, si tú hoy estás escuchando esto, ya no nos podemos hacer ignorantes a que no hubo un algo que nos advirtió, o nos dio la salida a tiempo. Nosotros definitivamente o lastimosamente no logramos detenernos, continuamos. Recuerdo de que en ese espacio de tiempo, exactamente en ese momento, me volví un celoso compulsivo, era un celópata, controlaba las horas, salidas, ingresos, kilometraje del vehículo. Creo que ni siquiera sabías que revisaba el kilometraje del vehículo para saber si se había ido lejos o había salido cerca. Pero es por lo mismo, porque ya la mente y el corazón ya está envenenado. Lo primero que se te viene a la mente cuando tu esposo o tu esposa no desea tener intimidad es eso, de que definitivamente no quiere tener nada contigo porque ya hay alguien más ocupando tu hogar, y hay alguien que ya está saciando la necesidad física que pueda tener tu esposa. Recuerdo que llegué al punto hasta de celarla, hasta por la ropa interior que ella utilizaba. Si ella utilizaba un conjunto del mismo color de ropa, yo la cuestionaba que por qué o para quién se vestía así, si ya conmigo no tenía intimidad. Entonces, todas esas situaciones comienzan a minar tu mente de una forma tan grande, y ella se comenzó a sentir tan acosada que la reacción que tuvo fue dilatar el tiempo para llegar a casa. Entonces, si ella se tardaba para llegar a casa un día, el siguiente día era yo el que me tardaba, como un acto de venganza. Pero quien estaba abandonado en nuestro hogar y quien estaba sufriendo era nuestro hijo, que estaba pequeño. No pasábamos con él todo el día y dilatábamos el tiempo para podérselo dedicar a él, y en medio de nuestro conflicto no nos dábamos cuenta que él anhelaba el tiempo con nosotros. Recuerdo muy bien una vez que mi hijo se acercó a mí. Yo estaba trabajando en la casa con la computadora y me ofreció su ayuda. Me dijo, papi, ¿te puedo ayudar a trabajar? Y yo le dije, ¿para qué, hijo? Para que termines rápido y puedas estar conmigo y que puedas jugar conmigo. Definitivamente nosotros pasamos desapercibido todo lo que nuestros hijos sufren, todo el dolor que les causamos. Creemos de que solo estamos enfrente de un enemigo, y que ese enemigo antes le profesamos amor y que hasta que la muerte nos separara, pero ahora se ha convertido en nuestro enemigo acérrimo, y para nosotros
ya no hay nada que nos consuele. Olvidamos todo lo bueno y solo nos enfocamos en las cosas malas, y esas discusiones constantes lo único que logran es que cada vez más el lazo del amor se vaya ocultando, porque definitivamente el amor no se termina, sino que lo que hacemos es ocultar y ocultar y ocultar el amor que nosotros le profesamos a nuestra pareja. Efectivamente, y como el amor es una decisión realmente que nosotros tomamos, y quizás muchas veces decidimos dejar de amar por empezar a dejar los sentimientos del rencor, del odio, del rechazo, del dolor en nuestro corazón. Y como dice mi esposo, nosotros, bueno, agarramos diferentes caminos, pero quizás en mi caso, pues para yo decir en mi mente, pues no voy a llegar a pelear, va a llegar quizás temprano, mejor me voy con mis amigas. Error, porque nosotros lo que tenemos que cuidar, porque al final déjame decirte que tus amigos, tu familia, amigos de la pareja, solo amigos míos, solo amigos de él, ellos no van a estar. De hecho, ellos no están en el momento tan cruel del pleito, de las ofensas, de ver tu hijo abandonado, tu hijo triste. Ellos no van a estar. Vas a estar tú, tu pareja y tus hijos o tus hijos viviendo esa situación sin importar la edad que ellos tengan. Entonces nosotros, en ese momento que cada quien decidió empezar a dañarse unos a otros, no nos dábamos cuenta que nosotros, al momento de tomar la decisión de casarnos, al firmar ese documento, al estar frente al altar haciendo promesas y pactos con el Señor, nos estábamos haciendo una sola carne, y que todo el daño que Él me hacía, se lo hacía a Él, que todo el daño que yo le hacía a Él, pues se lo hacía a Él mismo, y por ende nuestra carne, que era nuestro hijo en ese momento, solo era Mateo. Que dentro de todo este conflicto, pues también el Señor nos permitió que yo pudiera concebir a Ariana, nuestra segunda bebé, que realmente yo bendigo la vida de mi hija, porque en un momento el enemigo me hizo creer o sentir que la llegada de ella había sido como parte de que esto se terminara de destruir, mas sin embargo no fue así. Era parte del plan de Dios para que nosotros pudiéramos reaccionar y darnos una segunda oportunidad, y que dentro de eso también yo quiero agradecer y bendecir la vida de nuestro pastor, el pastor Juan Carlos Hasbún, que jugó un papel muy importante. Él, pues, como ministro y como amigo, pues intentó, él fue usado por el Señor al intentar que nosotros pudiéramos tener una oportunidad en nuestro matrimonio. Y Dios en ese momento nos lanza un salvavidas, yo así le llamo a esa etapa de nuestra vida. Nos invitan al seminario de matrimonios, como dice mi esposa, nuestro pastor Juan Carlos Hasbún la pasaba a traer a ella, ¿verdad? Donde ella estuviera, con el objetivo que asistiéramos, que fuéramos. Si ella estaba en un lugar, yo tenía que llegar, ¿verdad? Cuando comenzamos a ir al matrimonio, al seminario de matrimonios, nos damos cuenta de que nosotros estábamos prejuiciados con el seminario. Al iniciarlo, comenzó algo totalmente distinto. Dios nos estaba enseñando, ¿verdad? Finalizamos el seminario, pero nosotros no atendimos el llamado. Y yo quiero decirte algo este día. Dios va a salirte al camino y va a tratar de rescatarte cuando tú vas cuesta abajo, y Él va a poner personas en tu camino para que te ayuden, para que te bendigan. Pero si tú no entiendes, definitivamente el Señor es un caballero. Sí. Él no te va a obligar, y nosotros no atendimos ese llamado. Nuestra situación se complicó mucho más, ¿verdad? Y cuando Dios te suelta de su mano, comienzas a tropezarte. Esto es como cuando estás bebé y tú necesitas estar de la mano de tu mamá o de tu papá, que te sostenga para que tú no te caigas. Lo mismo sucede cuando nos soltamos de la mano del Señor. Lo más seguro es que vamos a tropezar, y nuestra vida comienza a complicarse aún más con situaciones difíciles. Nuestra economía comienza a hundirse
porque ya las decisiones ya no las tomábamos juntos, cada quien hacía lo que quería con sus finanzas, sobreexcedimos nuestro presupuesto y eso nos causó otro problema adicional, porque ya no solo era nuestro conflicto emocional, sino que ya habían problemas económicos que nos estaban ahogando. Y uno de los motivos más grandes por los cuales se separan las familias son los problemas económicos. Sí. Muchas familias no logran superar la tensión de los problemas económicos. Y eso vino a nosotros a arreciarnos. Ya teníamos problemas, continuamos con esos problemas. Luego viene un proceso para la vida de mi esposa, ¿verdad? Sí. Un proceso muy difícil. Ella afronta una demanda, tuvo que renunciar de su empleo, ¿verdad? A raíz de la demanda tuvimos una situación, ella sale del país y cuando ella sale del país, por los mismos celos, yo también tomo la decisión de separarme de ella. Y me separo de ella y cometo dos errores grandes. Destruí todo lo que habíamos formado en años, lo tomé y lo destruí. Tomé a mis hijos, los llevé a una casa que teníamos, que esa casa estaba ocupada con mi cuñado, ¿verdad? El hermano de mi esposa. Fui a arrimar a nuestros hijos y decido separarme de mi esposa y decido separarme de Dios. Y ahí comienza otra serie de problemas. Ya la situación con ella ya estaba rota. Nuestra situación llegó hasta la firma del acuerdo del divorcio. O sea, nosotros firmamos, yo recuerdo todavía cuando mi esposa llegó para firmar el divorcio, todavía en ese momento ella me intentaba hacer reflexionar y yo estaba endurecido de mi corazón. Siempre lo menciono, mi corazón era un pedernal, era una piedra dura y ella me decía, no firmemos, mira, volvámoslo a intentar. Y yo le decía, solo firma eso, pero se le decía con odio, con rencor, con molestia. Y yo solo le decía, firma eso, solo firmarlo, le decía. Y recuerdo que cuando salimos de firmar el acuerdo del divorcio, ni siquiera la volví a ver a ella. Yo me subí en mi carro y ella se quedó ahí, ¿verdad? Pero no sabíamos que estábamos rompiendo no un pacto entre personas, sino que estábamos rompiendo un pacto que habíamos hecho con Dios, porque eso es el matrimonio. Es un pacto de tres, no solamente es un pacto de dos, es un pacto de tres, donde prometemos delante del Señor que vamos a estar juntos toda la vida y definitivamente hasta que la muerte nos separe. En ese momento yo había desordenado mi vida por completo, totalmente. Había comenzado a ingerir bebidas alcohólicas, a salir, a trasnochar. Nuestra situación se había vuelto todavía más complicada porque yo estaba tan seguro que me iba a divorciar, hasta había iniciado una nueva relación y en ese momento de iniciar esa nueva relación mi esposa toma una decisión y la decisión que ella tomó fue comenzar a buscar del Señor, ¿verdad? Recuerdo que ella dejó de reclamarme cualquier cosa y a mí me pareció muy extraño porque ella comenzó a buscar de Dios, Aún en ese momento, nuestro hijo mayor me decía que su mamá andaba en la iglesia. Yo ni siquiera creía. En mi mente yo decía, ¿cómo va a pasar tanto tiempo en la iglesia? Pero definitivamente todo lo que ella hizo tuvo un resultado. Mi corazón comenzó a ablandarse. No sabía por qué. Las cosas comenzaron a cambiar, ¿verdad? Pero era ella quien estaba buscando al Señor. Efectivamente, lo que les comentaba al principio de esto, todo eso hubiese sido, bueno, todo tiene un plan y un propósito de Dios, pero todo también pudo haberse acortado. Todo el dolor que puedas estar pasando en este momento, como pareja, como mujer, como hombre, todo el dolor que ahorita ya a estas alturas que tú escuches esto puedas estar viviendo, siempre pudo haber sido menos. O puede haber llegado hasta este punto y a partir de este día que tú escuches esto puede evitarse lo que viene o lo que está por venir, o la decisión si ya está tomada y están separados pero aún no se han divorciado, porque
yo luego reflexionaba y decía, ¿por qué no doblé rodillas como lo estoy haciendo ahora antes? Al ver el dolor de mi hijo lloraba, ustedes no tienen ni idea de cómo lloraba. Y recuerdo que una vez él me dijo que por qué oraba tanto desde que papá ya no estaba y que por qué lloraba tanto. Entonces fueron unas confrontaciones muy duras y muy difíciles como madre, pero tenía yo que hablarle con la verdad, y yo le expliqué a mi hijo y me dijo, entonces yo quiero orar contigo para que papá vuelva a casa. Recuerdo esa noche dura para mí, porque yo todavía había demasiado dolor y demasiado resentimiento, y yo quiero que tú analices esto. Muchas veces nosotros no perdonamos o no oramos por la restauración de nuestro matrimonio porque sabemos todo lo que nos va a tocar perdonar. Pero hay un punto bien importante, y esto lo habló el Señor a nuestras vidas. ¿Acaso hay algo que Dios a ti, hombre o mujer, no te haya perdonado? ¿Acaso hay algo en mí en el cual el Señor no me haya perdonado? Entonces nosotros no somos más, al contrario, Él es nuestra imagen y somos hechos de nuestra imagen, a la imagen de Él y a la semejanza. Entonces nosotros tenemos que perdonar, y eso es la parte donde quizás por eso es que muchas veces no oramos, porque yo recuerdo, Dios puso unas personas preciosas en mi vida y alguien que yo estimo y amo mucho, y me decía, Liliana, tenés que orar por la restauración de tu matrimonio, tenés que pedir por la restauración de tu matrimonio. Y yo quizás por respeto yo no le decía, ¿cómo vas a creer? O quizás en algún momento se lo dije, pero le dije yo a alguien, yo sé que si yo le pido al Señor lo hace, pero también sé lo que me va a tocar perdonar. Pero luego el Señor traía memoria, no para reprocharme, sino con amor para decirme, pero yo te he perdonado tus errores. Yo he perdonado tus fracasos, tus tropiezos. Yo no recuerdo. Yo solo te recuerdo que yo te he perdonado a ti. Entonces recuerdo que esa noche el niño me dijo que quería orar. Entonces yo le dije, sí, hijo, ore. Pero lo que yo no sabía es que el niño me iba a decir, pero yo no sé cómo hacerlo, mamá. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes tú orar conmigo? Y yo repetir. Para mí eso fue porque yo podía orar por todo, porque el Señor se lo llevara lejos, porque me dejara ahí en paz. Pero no salía de mí la palabra de decir, Señor, vuélvelo, tráelo de regreso a casa. Porque el Señor empezó con una sanidad en mi corazón, en lo que Él les comenta, que yo empecé a buscar vigilias, reuniones, iglesias, de todo. Era una desesperación horrible que había entrado en mí. Pero ese punto, yo como le decía como mamá a mi hijo, no. Y recuerdo que tragué grueso, lo agarré de sus manitas y empezamos a orar, y el niño empezó a repetir la oración que yo le decía al Señor, y yo tenía que en esa oración decirle, Señor, vuelve a papá a casa, tráelo, y empecé a orar. Me tuvo así una semana. A la semana yo le dije, bueno, hijo, usted ya se aprendió la oración, así que ore usted por su papá. Pero ya Dios había hecho mi vida, ya las palabras que habían salido de mi boca y de la boca de mi hijo, de su corazón, ya habían llegado ante la presencia del Señor. Y luego empezó en mí a caer en una paz para orar por él, que yo empecé a sentir, me sentía conmovida al verlo, porque yo ya lo veía congojado. Yo ya lo veía más las pocas veces que lo veía, porque uno pues en esto hasta trata de huir de verles. Pero ya el Señor ya me ponía en mi corazón amabilidad para con Él. Dios hace las cosas nuevas, totalmente nuevas, porque mi corazón empezó a alegrarse al verlo nuevamente llegar. Yo me sentía deseosa de poder ofrecerle un vaso con agua, bueno, luego alimento que pasara, que comiera en nuestra casa. Entonces Dios definitivamente, hermanos, les digo, Él no remienda, Él transforma, Él cambia todo, absolutamente todo. Y aún quizás cuando nosotros entre más nos neguemos, pero si hay un corazón pidiendo, es que es imposible que esa oración no traiga respuesta.
Definitivamente las oraciones de nuestro hijo tocaron el corazón de Dios. Sí. Nada me había doblegado en absoluto, ni el sufrimiento de nuestra hija ahora ya, porque ella se quedaba llorando, ¿verdad?, cuando yo me retiraba de visitarlos, ni el sufrimiento de mi hijo, que lo había involucrado en una relación y me veía contiguo a una persona que no era su mamá, y mi hijo solo guardaba silencio y tragaba todo su dolor. Se despertaba por las noches llorando, su corazón estaba totalmente partido. Pero ya Dios había encaminado todo, y recuerdo que un día fuimos a visitar a un buen amigo que yo tengo, y cuando retornamos de la casa, algo me llamó por preguntarle a Mateo cómo se sentía con la situación. Nunca había tocado el tema de forma tan directa. Nuestro hijo tenía 8 años en ese momento, y cuando yo le pregunto, hijo, ¿cómo te sientes con esta situación? Y le mencioné la persona con la que yo había iniciado la relación, y mi hijo comenzó a llorar desconsolado. Ese momento creo que nunca se me va a olvidar. Es un momento muy difícil, es una fotografía que llevo en mi corazón, y le pido al Señor que me perdone por haberles causado tanto dolor. No lo podía callar, yo iba manejando, íbamos en una calle muy transitada, no me podía detener, y nuestro hijo se desbordó y solo me reclamaba: ¿por qué tuviste que abandonar a mami? Y solo me gritaba como él podía: ¿por qué tuviste que abandonar a mami? ¿Por qué tuviste que divorciarte de ella? Y no podía articular bien. Y yo ese día le hice una promesa a mi hijo, y le dije: este día se acaba todo, hijo, le dije, este día se acaba todo, y no te preocupes más, le dije. Ese día Dios obró en mi corazón y me hizo entender que me había comportado como un egoísta. Había sido tan egoísta con mis hijos, con mi familia, con los que estaban a mi alrededor. Estaba buscando mi felicidad a costa de cualquier cosa, del sufrimiento de cualquiera en mi casa. No importaba quién sufriera, pero yo quería ser feliz. Era un acto de venganza, era un acto de egoísmo el que yo estaba realizando, pero definitivamente lo único que te puedo decir es de que si tú todavía no has llegado a los límites que nosotros llegamos, detente, analiza, piensa, reflexiona, mira a tus hijos, mira a tu familia. Si no tienes hijos, mira a tu esposa, recuerda el momento cuando te casaste, lo feliz que fuiste, porque yo recuerdo que después de eso comencé a recordar cuando nosotros nos casamos, la sonrisa que se miraba en las fotografías del día de nuestra boda, era una sonrisa genuina, nada fue fingido. Mi corazón estaba alegre en ese momento, y yo solo le decía al Señor que cómo había sucedido todo esto. Ahora puedo platicar con mi esposa y le digo: pareciera que un velo se quitó de mis ojos, pero fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obrando en mi vida. Amén, así fue. Fue Dios obrando en mi vida, y definitivamente podemos darte testimonio de que Dios restaura los hogares. No importa cuán lejos hayas llegado. El Señor perdonó cada una de nuestras faltas, y nosotros tenemos la capacidad para perdonar, para amar. El amor es más que cualquier otra cosa. Y hoy te damos testimonio que llegamos a la audiencia, al juzgado, a decirle a la jueza: ya no nos vamos a divorciar. Así fue. Discúlpenos, me disculpé con la jueza, le dije: mire, discúlpenos por haber llegado hasta aquí, haberlos hecho trabajar tanto, pero ya no nos vamos a divorciar. Y todavía recordamos las palabras de la jueza, ¿verdad? Sí, correcto. La jueza nos dijo: sí, ya sabíamos, su hijo ya nos había comentado que ustedes ya están bien, que salen, que conviven juntos, que ya no tienen ningún inconveniente, no tienen problemas. Así que, amados hermanos y amigos, si en algo puede servirte todo lo que nosotros hemos pasado, de verdad, se los contamos y descubrimos nuestra vida personal para que ustedes puedan evitarse este grande dolor que nosotros hemos vivido. Solo intentamos y queremos que las personas que nos escuchen no pasen por el dolor y el sufrimiento que nosotros vivimos, pero sobre todo
nuestros hijos, y quizás tus hijos puedan estar sufriendo lo mismo de lo que sufrieron nuestros hijos. Sí, de hecho que quizás pueda ser, nosotros te compartimos, como te dice mi esposo, la parte, te abrimos nuestra intimidad, nuestro corazón, una pequeña parte de todo lo que vivimos. Puede ser que tu caso no sean los celos, puede ser que posiblemente no sea ni la infidelidad de ninguno de los dos, sino que puede ser las finanzas, puede ser la familia. Muchas veces si no separamos la familia de nuestro matrimonio, también puede ser un caso desastroso y que te lleve a una ruptura. Pueden ser tantos factores, porque va a depender pues de los puntos débiles de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero el fin único y último del enemigo siempre va a ser romper lo que Dios unió, porque ahí está en él su ganancia. Deshacer aquello por lo cual el Señor apostó, aquello donde fue el principio de la humanidad creado en la mente y en el corazón de Dios, primeramente haciéndolo de dos vidas unidas y formando pues así las bases. Entonces, no importa dónde haya empezado tu ruptura matrimonial, no importa dónde esté en este momento, pero el único propósito siempre va a ser el mismo: destruir el matrimonio. Y no solamente destruir nuestras vidas, al contrario, quizás nosotros después podamos volver a encontrar, tú puedas volver a encontrar otro hombre, otra mujer, no con los mismos defectos, sino que con otros que también no sabemos si los vamos a tolerar. Pero pongamos que encontremos nuestras parejas, pero tus hijos, mis hijos, ellos no van a encontrar un reemplazo para nosotros, ni para una madre, ni para un padre. Jamás. Esa es una herida, ese es un camino que les vas a heredar, y es un dolor que van a cargar, y no sabemos si luego ellos van a tener que pasar una situación igual. Sin embargo, al hacer esto, que no es fácil para nosotros, no es fácil para enfrentarnos ante la sociedad y nuestras amistades, no es una tarea fácil, porque siempre van a haber críticas, señalamientos, pero cuando tú sabes que lo que estás haciendo es la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesús, entonces tú lo puedes hacer con toda la confianza del mundo. Porque tú sabes que los frutos de obedecer al Señor, de los frutos de apostar por los proyectos que vienen de nuestro amado, eso es lo que jamás te va a avergonzar. Porque los pensamientos de Él para con nosotros son buenos, son agradables y son perfectos. Contrario al que se mete en nuestras vidas cuando le dejamos la entrada o el espacio para que lo haga. Así que de verdad podría ser este solo un ejemplo más de lo que ustedes pudieran vivir, pero lo que les quiero comentar es que a pesar de todo el daño, a pesar de todas las situaciones, no hay nada que el Señor no pueda unir y hacer nuevo. Así que ahí estamos, gracias al Señor, esperando ya nuestra bendición, una tercera bendición que fue una promesa de Dios. Así es. Amados, damos gracias a Dios por esta oportunidad, tal cual como les menciona mi esposa. El Señor nos ha vuelto a bendecir con una hija más. Amén. Y nuestra hija es la consolidación de la restauración de nuestro matrimonio. Así es. El Señor nos ha unido aún más, ¿verdad? Ha restaurado todo el amor. Y hay unas palabras que nunca se me olvidan, y finalizo con esto. La Constitución política dice que la familia es la base fundamental de la sociedad, pero también la familia es la base fundamental de la iglesia. Amén. Somos una sola carne. Amén. No somos dos, no somos más dos, sino que somos uno. Y nuestros hijos son nuestra herencia, y esa herencia, un día vamos a dar cuenta de cómo administramos la herencia del Señor. Amén. Así que queremos bendecirnos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil, rogamos a Dios para que puedan sobreponerse y que la mano del Señor los alcance y que los saque de la profundidad donde están y los pueda volver a estar a flote. Y si alguien no lo ha pasado, también rogamos a Dios para que nunca te encuentres en esta situación. Amén. Y no te olvides, no dejes puertas abiertas. Amén. No dejes la puerta abierta para que el enemigo entre en tu hogar
y lo destruye. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Bendiciones. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.